Bien, ahora vamos con, ya vimos en el caso anterior, estuvimos hablando de la mediana, ¿sí? Y bueno, de la media, de cómo calcular la media, y ahora vamos con la mediana, fíjense. Entonces, vamos a tomar este ejemplo que está aquí y para poder llegar a la fórmula, fíjense, es muy parecida, pero sí se complica un poquito más. Vamos a tratar de poner atención. Entonces, fíjate, a partir de los datos del problema, bueno, un problema se construye esta tabla, ¿no? Tengo esta tablita para 40 estudiantes de una universidad. Entonces, bueno, aquí hay dos métodos para calcular la mediana. Yo te voy a enseñar el más utilizado, ¿no? Que ese sería el método 2, el segundo método. Entonces, te dan esta tabla de datos agrupada, obviamente, es una tabla de datos agrupados. Acuérdate que lo que le hace de datos agrupados es que tiene clases, ¿verdad? Aquí existen clases. En este caso tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 clases y sus frecuencias asociadas a cada clase, ¿no? Entonces, lo que tenemos aquí es una tabla de datos agrupados y nos están pidiendo calcular la mediana, ¿sí? Ya vimos cómo calcular la media. La forma más fácil para calcular la media es calcular las marcas de clase. Acuérdate que es límite inferior más límite superior entre 2, que es la media de cada clase, la marca de clase, y se multiplica por la frecuencia, ¿verdad? Y la multiplicación de esa marca de clase por la frecuencia, al hacer la suma de todas ellas y dividirlos entre la suma de las frecuencias, me va a dar la media. Acuérdate que esa media es una media aproximada. Entonces, vamos a calcular para esta tabla la mediana, pero la mediana aproximada. Fíjate, entonces, ¿en qué consiste este método? Bueno, lo que vamos a hacer primero, una vez que tenemos las clases, lo que vamos a hacer, como las sumas de las primeras 3 clases y de las primeras 4 clases son respectivamente, fíjate lo que están haciendo aquí. La mediana se encuentra en la cuarta clase, que es por lo tanto la clase mediana. A ver, te voy a explicar esto de una manera más detallada. ¿Te acuerdas que decíamos que para calcular la mediana tenías que fijarte si tenías un número par o un número impar de datos? Bueno, recordando esa parte, si tú te das cuenta, yo tengo un número par de datos. ¿Estarás de acuerdo? Tengo 40 datos, ¿no? Entonces, como tengo 40 datos, tengo un número par de datos, entonces voy a tener dos posiciones. ¿Te acuerdas de eso? Lo acabamos de ver. Las posiciones serían 40 entre 2, que es 20, y 40 entre 2 más 1, que sería 21. Entonces, quien ocupe la posición 20 más quien ocupe la posición 21, lo voy a sumar y lo voy a dividir entre 2. Entonces, yo te recomiendo que cuando tengas una tabla de datos agrupados y te pidan calcular la mediana, ajá, lo que tú vas a hacer es que vas a poner las frecuencias acumuladas para ir viendo en dónde se encuentra la posición 20 y la posición 21. Entonces, si yo pongo aquí al lado derecho de las frecuencias, pongo una columnita con las frecuencias acumuladas, la primera frecuencia acumulada sería 3. Luego, 3 más 5 sería 8. 8 más 9 sería 17. 17 más 12, ¿cuánto me da? 29, ¿sí o no? Y luego 29 más 5, 34, y 34 más 4, 38, y 38 más 2, 40, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante observar las frecuencias acumuladas? Pues porque lo que me está diciendo es que para la segunda clase, fíjate, en la primera clase llevo tres personas o tres personas, ¿no? Que están ahí. Ajá. Ahora, eso es para la primera clase. Para la segunda clase, 3 más 5 ya llevo 8 contadas en la segunda clase. Luego, para la tercera clase ya llevo 17 personas contadas. Ya casi llego, ¿no? Y en la cuarta clase, estarás de acuerdo que en esta cuarta clase tengo 17 más 12, ¿qué tengo? 29 frecuencias. Entonces, estarás de acuerdo que la posición 18, la posición 19, la posición 20, la posición 21 va a pertenecer a la cuarta clase. ¿Está en la cuarta clase?
¿Por qué? Pues porque en la primera clase solamente hay 3, en la segunda es 3 más 5, en la segunda clase ya voy en la posición 8, en la tercera clase ya voy en la posición 17. Espero que me estés entendiendo. Ajá. Entonces, si pudiste entender esa parte, lo que quiero que entiendas es que en la cuarta clase se va a encontrar la mediana. Ajá. ¿Por qué en la cuarta clase? Vuelvo a repetir, porque si yo sumo en la primera frecuencia tengo 3, en la segunda tengo 3 más 5, tengo 8, 8 más 3, 8 más, perdón, 8 más 9, 17, y 17 más 12 me da 29. Entonces, de la posición 17 estoy pasando a la posición 18, 19, 20, y todas esas posiciones van a estar ¿en dónde? En la cuarta clase, ¿sí? Por eso es importante hacer la observación de las frecuencias acumuladas. Entonces, una vez que yo ya tengo esas frecuencias acumuladas, es lo que me están diciendo aquí, dice otra vez, como la suma de las primeras 3 clases y de las primeras 4 clases son tal y tal, la mediana se encuentra en la cuarta clase. Ajá. Ese razonamiento que están haciendo es el que yo te dije, o sea, están sacando las frecuencias acumuladas. 3 más 5 más 9 son 17 y si le sumas 12 ya te da 29. Ajá. Entonces espero que hayas entendido que la mediana se encuentra en la cuarta clase. Una vez que ya ubicamos dónde se encuentra la mediana, vamos a regresar a la tabla, pero antes de eso quiero que ubiques lo siguiente. La fórmula para calcular la mediana es esta, en donde L1 va a ser la frontera inferior de la clase que contiene la mediana. N es el número de datos, N mayúscula. La suma de las F sub 1 es la suma de las frecuencias de todas las clases anteriores a la clase de la mediana. Ajá. Y F mediana es la frecuencia de la clase que contiene la mediana. Por último, C va a ser la amplitud del intervalo de clase. A ver, te voy a explicar de dónde sale cada uno de estos datos. Entonces, como yo ya ubiqué, que mi cuarta clase es la clase que contiene la mediana, entonces me voy a regresar a mi tabla y fíjate, lo primero que necesito es, para esa clase, yo tengo que sacar todos estos datos para esa clase, para la cuarta clase. Entonces, ¿quién va a ser la frontera inferior de la clase que contiene la mediana? Bueno, si nos fijamos, en la cuarta clase, aquí tengo el límite inferior. Este va a ser el límite inferior. Entonces, para calcular la frontera inferior, al límite inferior, fíjate, te voy a poner la fórmula. Para calcular la frontera inferior, lo que vas a hacer es al límite inferior, le vas a restar 0.5 por la unidad de medida. ¿Quién es la unidad de medida aquí? Bueno, si tú te das cuenta, estamos contando de uno en uno, porque estamos del 118 al 126 y luego pasa del 126 al 127. Ajá. ¿Cómo ves? ¿Vas a ver la unidad de medida? Pues en este caso, lo que estás viendo es que se está contando de uno en uno. ¿Por qué? Porque del 126 se pasa al 127. Del 135 pasamos al 136, del 144 pasamos al 145. Es decir, vamos de uno en uno contando, ¿sí? O sea, la unidad de medida me lo va a dar las clases. Las clases me van a decir cuál es la unidad de medida. Muchas veces cuentan de 10 en 10 o muchas veces cuentan en decimales. Ya veremos más adelante más ejemplos en donde vengan decimales. Ajá, entonces la unidad de medida es muy importante para poder entender cómo sale la frontera inferior. Entonces, en este caso, como yo ya ubiqué mi cuarta clase, que es la clase que contiene la mediana, pues a 145, que es el límite inferior, le voy a restar 0.5 por la unidad de medida, que en este caso es 1. ¿Y eso cuánto me va a dar? Pues eso me va a dar 144.5. Por lo tanto, ese sería 144.5, eso sería mi frontera inferior.
Entonces, a final de cuentas, ¿qué es lo que haces? Le restas 0.5 para sacar la frontera inferior. Y para sacar la frontera superior por cada clase, le vas a sumar 0.5 por la unidad de medida. ¿Ok? Bueno, ahí está. Espero que lo tengas bien presente para calcular. Eso se hace siempre para calcular fronteras de cada clase. Una vez que yo ya tengo eso, ya conozco mi límite inferior. Ajá. Ahora, la frontera inferior. Ahora voy con n, pues ya sabes que son el número de datos, que son 40 datos, ¿no? Eso ya lo sabes desde el principio. Ya sabes que son 40 datos, ¿no? Ahora, ¿quién es la suma de las f? Bueno, la suma, vuelvo a repetir, es la suma de las frecuencias de todas las clases anteriores a la clase que contiene la mediana. Entonces, si nos vamos a las que tienen las frecuencias que tiene la mediana, como yo escogí, como se escogió la cuarta clase, entonces voy a sumar 3 más 5 más 9. Eso sería la suma de las Fs, ¿no? Sub 1. Esa sería la suma de las F sub 1 porque es la suma de las frecuencias anteriores a la frecuencia de la clase que contiene la mediana. Y por último, ¿qué es lo que tengo ahí? Fíjate, frecuencia de la mediana. Pues, ¿cuál es la frecuencia de la mediana? De la clase que contiene la mediana, pues la frecuencia vale 12, ¿no? Fíjate, aquí está la frecuencia de la clase que contiene la mediana es 12. ¿Sí estamos de acuerdo? Y por último, la amplitud de clase, ajá, va a ser, fíjate, aquí me están diciendo la amplitud de clase, en este caso, es la amplitud del intervalo de la clase, me dicen que vale 9. ¿Cuál sería el valor de 9? Ah, bueno, pues la amplitud de clase se saca de la siguiente manera. A ver, a 127, réstale 118. ¿Cuánto te da? 9, ¿no? A 135, réstale 126. ¿Cuánto te da? 9. Y así me puedo seguir con cada dos clases continuas, ¿no? Si tú te das cuenta, la diferencia que hay entre entre dos límites inferiores o superiores consecutivos, siempre es 9 para cualquier clase. Por eso la amplitud del intervalo de clase vale 9. ¿Sí? Entonces, yo puedo hacer la resta de 153 menos 144 y me da 9, o 144 menos 135 me da 9, o 135 menos 126 siempre me va a dar 9 para este ejemplo. ¿Sí? Entonces, como ya tengo ubicada la amplitud de clase, del intervalo de clase, entonces ahora sí ya acabé y lo que voy a hacer, pues es una sustitución. Voy a sustituir, entonces, ¿cuál va a ser la mediana? Pues la mediana va a ser la frontera inferior, que es 144.5. Aquí está, 144.5. ¿Y qué le voy a sumar? N entre 2, 40 entre 2, menos la frecuencia de la clase que contiene la mediana. En este caso, perdón, menos la suma de las Fs, que sería 3 más 5 más 9, que sería 17, entre la frecuencia de la clase que contiene la mediana y todo multiplicado por la amplitud de clase que vale 9. Vuelvo a repetir, es la frontera inferior de la clase que contiene la mediana más 40 entre 2 menos la suma de las frecuencias anteriores a la clase que contiene la mediana entre la frecuencia de la clase que contiene la mediana, todo esta parte, paréntesis, por la amplitud de clase. A ver, compruébalo con tu calculadora, por favor. Y eso me da una mediana aproximada de 146.8 libras. 146.8 sería el valor de la mediana aproximada. No es un valor real, es una mediana aproximada. Acuérdate que estamos viendo medidas de tendencia central para datos agrupados.
Recuerda que para poder ver, lo primero que hay que hacer para calcular la mediana es seleccionar la clase que contiene la mediana. Entonces vuelvo a repetir, como tengo 40 datos, lo que yo voy a hacer es dividir 40 entre 2 y eso me va a dar 20. Y como es un número par de datos, voy a tener 40 entre 2 más 1. Eso me va a dar la posición 21. Recuerda que hay dos posiciones para un número par de datos y quien ocupe la posición 20 y la posición 21 los sumo y los divido entre 2. Nada más que aquí yo no conozco quiénes son esos datos. Yo no sé quién ocupa la posición 20, pero sí puedo, lo que sí puedo saber es en qué clase se encuentra. ¿Cómo lo saco? Con las frecuencias acumuladas. 3 más 5, 8. Más 9, 17. 17 más 12, 29. Por lo tanto, en la cuarta clase se encuentra la posición 20 y la posición 21. Una vez que yo ya definí cuál es la clase que contiene la mediana, de ahí voy a sacar mi frontera inferior, que sería 145 menos 0.5 por la unidad de medida, que dijimos que la unidad de medida es 1 en este caso, porque de 126 a 127 hay una unidad, de 135 a 136 hay una unidad, entonces la unidad de medida es 1. La unidad de medida no siempre vale 1, ¿sí? Va a depender de las clases, cómo estén construidas. Una vez que yo ya tengo mi unidad de medida, ya tengo mi frontera inferior, a eso le voy a sumar 40 entre 2 y le voy a restar la suma de las frecuencias anteriores a las que contiene la mediana, que sería 3 más 5 más 9, y toda esa resta la voy a dividir entre la frecuencia de la clase que contiene la mediana, multiplicado por la amplitud de clase, que es la distancia consecutiva entre dos límites inferiores o superiores, que en este caso vale 9. Y todo eso, que es otra interpolación, me va a dar el valor de la mediana aproximada.